Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales le dice al gobierno de Luis Arce Catacora que nos llevarán a la pobreza. Según Evo Morales, la pobreza está retornando al país. El ministro de Economía me dice: en el Chapare estará mal la economía, sostenía Evo Morales en respuesta a las palabras del ministro de Economía. El exmandatario sostiene que la economía no está bien, como dicen, en el actual gobierno. Escuchemos las polémicas palabras de Evo Morales y luego continuamos. Hay una información que quisiera compartirle y es en relación a lo que es el tema económico de nuestro país. Recuerdo que la anterior semana también usted hizo referencia al tema económico con algunos indicadores que a nivel internacional se vienen señalando. Si me ayudas en realización, por favor, Willy, que se ha publicado en el periódico El Deber. Estamos ahí con el link. Dice el informe, voy a dar lectura: se ha triplicado el riesgo país de Bolivia, según el índice JP Morgan Chase. Y el informe señala, en la parte de desarrollo, dice: el riesgo país de Bolivia se ha triplicado en lo que va de 2023, se ubica en 1907 puntos básicos. Y en el mercado la pregunta es si el país puede llegar a devaluar para recomponer sus alicaídas reservas, de acuerdo con la publicación del Bloomerang, según un informe de broker argentino Balanza Capital. Las tenencias en dólares del Banco Central de Bolivia pasaron de representar el 45.5% del Producto Interno Bruto a fines del año 2014 a ser apenas un 8.7% del Producto Interno Bruto al terminar el año 2022. Por otro lado, las condiciones financieras más desfavorables a nivel internacional, junto con una economía que viene acumulando desajustes, llevaron a 2 de los 3 agencias de crédito a reducir calificación soberana a Bolivia. Primero fue Fitch Ratings el 14 de marzo, quien redujo el rating para la deuda de largo plazo de moneda extranjera de Bolivia en un escalón AB. Y al día siguiente, Standard y Poor's le mantuvo el rating B, pero le puso perspectiva negativa, mientras que el 24 de marzo Moody's fue más allá y les redujo el rating soberano en 2 escalones. A Cal también la perspectiva le da negativo. Desde el 2014 al 2015, el atraso del tipo de cambio real en Bolivia se mantuvo en una franja cercana al 30%. Dicho atraso, más que una política fiscal expansiva, ha dado las reservas internacionales del país. Ahora bien, ¿cómo se puede resolver dicho atraso? El presidente autorizó al Banco Central, insisten en que no van a devaluar la moneda. La cuestión es cuánto puede aguantar esta situación sin dólares en el Banco Central. A ello podemos añadir que hay informaciones de dólares. La gente aparentemente está buscando dólares hasta en las redes sociales queriendo comprar. ¿Alguna opinión que le merezca este tema, hermano presidente Evo? Por razón de salud no me informé de esta última información, pero la semana pasada nos ha preocupado porque por 2 semanas consecutivas nos descalificaron las instituciones internacionales. Y aprovechando el aniversario del más estuvimos con nuestro presidente, yo pregunté por qué las descalificaciones en las 2 últimas semanas. Me dijo: no, es una cuestión política, estamos bien económicamente. No, yo comentaba, en nuestra gestión subíamos de más
Nunca Bolivia estaba en un país de riesgo, de alto riesgo, y todo lo hacía bien. Año pasado yo ya dije, no estamos tan bien económicamente. No, decían que estamos bien económicamente. Una reunión que tuvimos a puerta cerrada con el ministro de Economía, el presidente, cuando yo dije, no hay movimiento económico, no mal, la pobreza está reformando. El ministro muy atrevidamente me dice, en Chapala está la mano de la economía. Bueno, entendí, no lo escuché para nada, porque aplicar programas o políticas económicas con contracción económica es llevarnos a la pobreza. Y a eso no invertir en temas productivos, especialmente de inversión, sin descuidar el aspecto laboral, pero de inversión que pueda seguir generando. Poco a poco va avanzando el tiempo. El ministro de Economía dice, echa la culpa a mí. Pero ¿quién era? Después de que el compañero Carlos Villegas falleció, lamentablemente, responsable del equipo económico, el gabinete económico de Lucho Arce. Pero el ministro de Economía me echa la culpa públicamente, sin darse cuenta, era el ministro Arce, ahora presidente, responsable del gobierno. No quisiera profundizar los temas. Lo cierto, desde el año pasado, no hay un programa social, no hay programas productivos que permitan, ¿no?, que den nuevas divisas. Y si bien el año pasado se batió la exportación de productos, esto no es por nuevas áreas, por nuevas minas, sino son por cotizaciones y por los precios. El año pasado, más del creo que el 80% exportó, puede estar equivocado, ¿no? Hasta más del 50%, la exportación corresponde al privado menos del Estado. Y nuestra gestión siempre encabezaba en la exportación de productos del Estado, después está acompañado por el sector privado. Eso hace pensar que hemos vuelto a tiempos neoliberales. En tiempos neoliberales de exportación, pero casi el 70-80% exportaba los privados y el Estado acompañaba con 10, 20, 30% nada más. Ahora se ha revertido nuestra gestión, repito nuevamente, el Estado es el que más exportaba. Está la situación y esperamos, ¿no?, compañero Lucho Arce, en algunos círculos, yo digo, conocido como ideólogo del modelo económico. El ideólogo del modelo económico no puede estar mal económicamente. Ahora, entre ministros, ministras, Evo, Álvaro, no sabemos. Eso lo quiero comentar, porque comentar un momento. En 2006 había ministros que no querían la nacionalización, tenían miedo. No querían votos violentos. Otro día comentaremos qué ministro de entonces inyectar nuevos recursos económicos a la economía quizás importante. Mira, nuevamente nos demuestra es más importante ampliar el mercado interno económicas que depender del mercado externo. Esa es la vivencia. Estamos grabando equipos expertos en economía, estamos trabajando. Tal vez la próxima semana o la próxima vamos a sugerir para que esté bien la economía, tener la obligación de aportar. Entiende, si no entiende, se pasa a mucha responsabilidad subiendo alguna medida económica urgente para que la economía no siga cayendo.
Esta vez Lula da Silva viaja a varios países, entre ellos China, y una declaración que personalmente me llama la atención: le pidió a Estados Unidos, al gobierno, deje de alimentar la guerra con Rusia. Lula da Silva emprende una campaña en favor de la paz. Presidente, ¿qué comentario le merece el accionar que viene haciendo el hermano Lula da Silva en el ámbito internacional, presidente? Lula, compañerazo, Lula con mucha conciencia social, Lula con mucho conocimiento en lo político, y junto al presidente de China, porque están como encontrar la paz ante este conflicto armado entre Rusia y Ucrania provocado por Estados Unidos. Yo creo que es importante, los países de Europa seriamente tienen que pensar en liberarse de la OTAN o de Estados Unidos. Este conflicto demuestra que Europa no está libre. Europa está sometida, lamento mucho decir. Duele mucho decir la verdad. Y por una cuestión de hegemonía, intentar invadir a países. OTAN quiere países organizados para imponer un intervencionismo a países que se rebelan contra el imperio norteamericano. Mira, una guerra mundial sería una guerra nuclear. ¿Cuántos millones morirán? Que es el mejor momento a la cabeza del presidente de China y Brasil, que es este gran movimiento de paz con justicia social, y no como Estados Unidos también hablan de la paz, pero con intervención militar. Estados Unidos piensa que es apoyado o dado por Dios para dominar el mundo. No es así. Cada país tiene su propia particularidad. Cada país lucha por su independencia, por su autodeterminación, por su soberanía, por su dignidad. Yo vi en algún medio de comunicación cuando el presidente de Francia visita un país de África, debate en pleno acto. Son procesos de liberación, sea en América Latina o en África. Y estos procesos de la liberación van a continuar. Entonces, que algunos países con militarismo, con intervencionismo, con armamentismo, impongan para dominar y para saquear sus recursos naturales. Eso va a terminar. Y cuando se liberan democráticamente, bloqueo económico como a Cuba, Venezuela. Pero van saliendo, van sobresaliendo. Ese es el bloqueo económico. Estados Unidos no tiene ninguna política de solidaridad. Porque es imperio. No le interesa la vida del ser humano, lo que le interesa es el consumismo, el lujo, el intervencionismo y provocar guerras para vender sus armas y vivir de eso. Entre Lula y Rusia está gestando una cultura por la vida, mientras Estados Unidos, una parte de Europa, entre la OTAN, está impulsando la cultura de la muerte. Eso es muchas profundas diferencias. Por tanto, expresar mi respeto, mi admiración al encuentro de estos dos países grandes como Brasil y China, con una premisa de conseguir la paz social con justicia social. Nada más, camino hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias, hermano presidente.
Esas serán las palabras de Evo Morales, quien señala que ya había alertado al presidente Luis Arce y al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, de que la economía boliviana no está bien y que la pobreza está retornando al país. Sin embargo, reveló que el ministro le respondió atrevidamente que en el Chapare, Cochabamba, debe estar mal la economía. En una reunión que tuvimos a puertas cerradas con el ministro de Economía y el presidente, cuando yo dije no hay movimientos económicos, estamos mal, la pobreza está retornando, el ministro muy atrevidamente me dice, en Chapare estará mal la economía. Bueno, escuché, entendí, no refuté para nada, señalaba Evo Morales. Evo Morales daba sus criterios sobre la economía boliviana y reiteró lo que viene diciendo desde el año pasado, que no estamos tan bien económicamente. Lamentó que el actual gobierno diga que todo está bien. Evo Morales expresaba su preocupación por este tema, ya que desde hace unas semanas instancias internacionales alertaron que el riesgo país de Bolivia está entre los más altos. Acotó que aplicar programas o políticas con contracción económica es llevarnos a la pobreza. Evo Morales decía que el paso del tiempo le terminó dando la razón sobre sus cuestionamientos a la economía y lamentó que ahora el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lo culpe por esa situación. El ministro de Economía me echa la culpa a mí, pero ¿quién era después de que el compañero Carlos Villegas falleció lamentablemente? Responsable del equipo económico del gabinete económico era Lucho Arce. Pero el ministro de Economía me echa la culpa públicamente sin darse cuenta que era el ministro Luis Arce Catacora, ahora presidente, responsable de la economía del país, señalaba Evo Morales, para quien desde el año pasado no hay programas sociales ni productivos que permitan generar nuevas divisas. Evo Morales espera que se cambie ese programa. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Evo Morales, quien asegura que el gobierno de Luis Arce Catacora nos está llevando a la pobreza? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.